una actividad de aprendizaje puede ser incluso, no necesariamente una actividad individual, puede ser una actividad en equipo, puede ser una participación en foros de discusión. O sea, esto va ligado con los recursos y herramientas de la plataforma Moodle, va ligado con un diseño didáctico, va ligado con las competencias, el peso que le vamos a dar, esa es otra parte, ¿no? El peso o el valor que le vamos a dar a la actividad, en términos del momento, el para qué nos va a servir la actividad, si va a ser una evaluación, va a servir como para obtener una evaluación formativa, sumativa o de qué tipo, o no va a tener un puntaje, ¿no? Entonces ahí viene también la parte de la ponderación, el tiempo que también tienen los estudiantes para realizar la actividad. Yo recuerdo que la maestra Sánchez platicaba en algún momento que las primeras unidades de aprendizaje eran hasta de 50 actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos habituados a decir, a ver, para que yo tener la certeza de que el alumno comprendió una lectura, le pido un resumen. Eso es control de que hizo la lectura. Eso a mí puede ser un indicador, pero a lo mejor yo puedo obviar esa parte y decir, a lo mejor, que elabore, que discuta en un foro los elementos, las ideas fundamentales que dice el autor. Ahí ya me salté un pequeño proceso que para que el alumno pueda discutir sobre esa lectura, ya debió haber leído, debió haber aplicado una técnica que es el resumen o un mapa o qué sé yo. Si el alumno da argumentos en su participación en el foro, yo doy por hecho que hay una comprensión y no tuve que pedirle esa actividad, microactividad, ¿no? Que implica ya como parte de un estudio independiente, una técnica. Y a mí lo que me interesa es que en el grupo o en equipo lleguen a una discusión enriquecedora, argumentada, conclusiones respecto a las ideas principales, porque esa lectura y esa discusión y esas conclusiones me van a servir o va a ser el insumo quizá para otra actividad de mayor complejidad, ¿no? Y a lo mejor en mi unidad van a ser nada más 6 actividades de aprendizaje, pero que son las actividades claves que a mí me van a permitir decir que sí lograron la competencia. Eso yo creo que para los diseñadores es muy, muy importante, porque el maestro, híjole, en la presencial, para él su control de lectura, ¿no? Y me entregan para la clase el control, quizá, ¿no? No, estoy pensando todavía quizá en mis tiempos cuando nos pedían esas tareas, ¿no? A lo mejor me encuentro con un docente en la presencial que es innovador en la presencial y no le va a costar trabajo, quizá, concretar una actividad para la modalidad, porque el maestro viene con muchas herramientas, es un docente muy crítico, es un docente que le interesa, está comprometido con el aprendizaje de sus alumnos, quiere aprender cómo se diseña para la modalidad, quiere arribar a nuevos conocimientos, etcétera. Esto depende de muchas cosas, ¿no? Entonces me imagino que el trabajo que hacen ustedes, pues, es diverso, ¿no? Habrá profesores muy buenos, habrá profesores que les cueste más trabajo, etcétera, y eso nosotros lo vemos igualmente en formación, ¿no? Hay maestros que les cuesta más trabajo habituarse y hemos tenido experiencias muy, muy interesantes, ¿no? Cuando están formando los colaboradores a los maestros respecto a que a la sesión presencial llevan al hijo para que él maneje la computadora, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, son una serie de situaciones y bueno, aquí lo importante es que el trabajo del diseñador, no podemos decir que hay una sola metodología, ¿no? Yo creo que se va construyendo de manera conjunta con el profesor, porque también los profesores tienen una ventaja con nosotros, ¿no? Tienen la experiencia docente, porque igual tienen su didáctica, a lo mejor no tienen el discurso pedagógico que manejan ustedes y bueno, ustedes justamente son ese puente para familiarizar a los docentes sobre ese discurso didáctico, ¿no? Los juntamos por equipos, maestras, y los vas nombrando, por favor. Tanto los diseñadores, los comunicólogos como el diseñador y el programador
Estamos directamente relacionados con lo que es motivación, aprendizaje autónomo, socialización y diálogo pedagógico, precisamente por el trabajo que se hace en la misma celda, que debemos estar motivados para hacer el trabajo, debemos aprender acerca de la unidad de aprendizaje que estamos llevando a cabo, porque si trabajamos con algo desconocido, obviamente va a repercutir en el resultado. Debemos socializar y debe haber desde ahí un diálogo pedagógico. Entonces, nosotros señalamos aquí el trabajo que hace el diseñador didáctico y el comunicólogo directamente con el autor. Entonces, si hay congruencia en los contenidos, actividades, herramientas metodológicas, obviamente va a haber mejores propuestas y recursos en la interacción que se haga en la celda, ¿no? Y bueno, esto nos da como resultado nuestra unidad de aprendizaje, que ya contiene estos elementos porque ya cubrió esta parte de congruencia y también la propuesta visual y también de interacción que va a tener el alumno. Y como aquí se muestra, esto se refleja en la interrelación entre el tutor, el alumno y el asesor. ¿Por qué? Porque esta unidad de aprendizaje, diseñada como está, nos va a permitir la comunicación, la retroalimentación y también el vínculo entre cada uno de esos elementos. Estábamos, de acuerdo a nuestras experiencias, estábamos viendo si aquí, desde aquí, no se maneja un diálogo, una congruencia, obviamente se va a reflejar en el trabajo de los tutores y obviamente del alumno. Si hacemos un buen trabajo desde aquí, en cuanto a motivación, va a ser mejor para el alumno que en un trabajo que esté mal hecho o que no tenga congruencia. Entonces, obviamente, todo lo que hagamos va a repercutir en el destinatario final, que es el alumno, ¿no? Bueno, yo lo que les comentaba a mis compañeras es que cuando yo formé parte del departamento de coordinación de programas, yo me veía reflejado en estas 4 figuras. Yo partía del aprendizaje autónomo como persona para poder vincularme con los contenidos de la materia que iba a trabajar con los maestros. Posterior a mi revisión de contenidos, se daba una socialización de conocimiento entre mi compañero diseñador didáctico, los autores y yo, que era trabajaba como comunicólogo, perdón. Socializábamos los conocimientos y llegábamos a aterrizar cualquier duda y sugerencia que se pudiera hacer para mejorar o llevar de una manera mucho mejor la realización de la unidad de aprendizaje. Posterior a ello, pues bueno, ya teníamos un diálogo pedagógico, cuando ya teníamos los contenidos para poder dirimir o resumir si había que hacer ajustes, y posteriormente ya teníamos todos los integrantes de lo que es la sala de producción. Yo lo veía así, debíamos tener una motivación personal para poder llevar a cabo nuestro trabajo de la mejor manera posible, ya que cuando dejaba de haber motivación por alguna de las partes, en el caso de los maestros, ¿no? Algunos maestros se les incentiva con una remuneración económica o con puntos para promoción, pero cuando al maestro no se le incentivaba o no se le daba lo que él pedía, dejaba de tener una motivación, lo cual se veía reflejado en las ausencias que tenían los maestros para las juntas, ¿no? O sea, se les citaba para revisar contenidos y los maestros no estaban o no venían. Igual en el caso de nosotros, si perdíamos la motivación en algún momento, podríamos empezar a tener errores, podríamos empezar a ser incongruentes en la integración de recursos multimedia, en el diseño didáctico. Y bueno, eso yo lo entendía así, que a partir de mi experiencia era lo que yo trabajaba con mis compañeros. Y bueno, eso pues al menos de mi parte sería todo. No sé si quieran. Agregaría que independientemente del modelo pedagógico que seguimos, que tiene estos 4 elementos que vemos arriba, en el asesor y en el tutor debe de haber un aspecto actitudinal muy bueno. Debe estar abierto a la comunicación y promoverla, y dentro del entorno que se va a generar en la unidad de aprendizaje, debe de haber una correlación y un fortalecimiento de cada una de las figuras. Yo como tutor voy a favorecer, voy a apoyarme también en mi asesor, y si soy asesor igualmente me voy a apoyar en el tutor, porque todos estamos trabajando enfocados a lo que son nuestros alumnos. Ese es nuestro fin último, que el aprendizaje sea significativo. Y ya como conclusión final, vimos que estos elementos no van aislados, sino que están juntos y que deben
permean en cada actividad que nosotros, o debiera ser así, que permeen en cada actividad que nosotros realicemos para que nuestro producto final que vamos a entregar al alumno sea óptimo y cumpla con lo establecido, ¿no? Eso sería todo. Bien, pues realmente observando los trabajos de mis compañeros, nos podemos dar cuenta que llegamos a un mismo sentido. En este momento yo creo que sería redundante volver a retomar cada una de las funciones y actividades que tendría que realizar cada uno de los actores que contribuyen para el diseño de una materia. De tal manera que nosotros tratamos de hacer una lectura un poquito más crítica de lo que nos presentaron. Y pues bueno, finalmente consideramos que hay una parte que se está omitiendo y es el área de producción técnica. Muchas veces nosotros los vemos al momento, nosotros que estamos en el área de capacitación, a veces tenemos muchos problemas para que la gente vea los videos. Puede haber muchísima creatividad por parte del pedagogo, del maestro, etcétera, pero a veces los recursos técnicos de la plataforma no son adecuados para el tipo de actividades que se están planeando. Si los videos son muy pesados, en el documento vimos mucho hablar del chat. Hasta ahora no sé, no me atrevo porque lo desconozco, pero creo que esa función no en plataforma en la realidad no funciona. Por lo menos nosotros en el área de capacitación no tenemos activada la herramienta de un chat, y el chat, como recordemos, también tiene una utilidad didáctica, ¿sí? Entonces, pues vaya, finalmente es un trabajo conjunto que debe tener congruencia y que yo aplaudo esta acción que se está realizando de que todos los que de alguna u otra manera intervenimos prácticamente nos sintonicemos en un mismo canal y que sepamos hacia dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, desde otro punto de vista crítico, pues encontramos en nuestro modelo la figura del tutor, pero finalmente en los textos y demás yo lo veo bien desdibujado, ¿sí? Inclusive desde la producción misma de los materiales. Si hablamos que los materiales tienen que ser motivantes, sería bueno que un tutor revisara y sugiriera tal vez algunos textos que deberían ir incluidos en el material, donde dependiendo de la complejidad de la actividad y demás, pues haya esos tintes de motivación, ¿no? Sí he leído algunas materias y sí lo están, pero como adelante, vamos, ¿no? O cosas por el estilo, pero para mí eso no es, realmente no es muy significativo. Y también retomamos el punto que el tutor dentro del diseño de los materiales no tienes un espacio, ¿sí? O sea, no hay un espacio de intervención del tutor. Tal vez podría ser a la mitad de la materia que efectivamente nos dejaran un foro o nos dejaran algo para que el grupo pudiéramos decir cómo se sienten, etcétera, ¿no? Por comentarios de compañeras que ya son tutoras en la modalidad, pues no tienen ni una herramienta. Su única herramienta es el correo electrónico y a veces hasta el celular personal. Pero el tutor no tiene un espacio dentro del diseño de las materias, ¿no? Yo creo que en el momento en que a todos y a cada uno de los que participan en esto se les dé su lugar, pues yo creo que va a ser más exitoso esto, ¿no? Realmente ese es el comentario. No quisiéramos redundar ni en la lectura y pues un granito de arena y un comentario al documento que nos presentaron. Bueno, a nosotros nos llamó mucho la atención cuando hablaba la maestra Sánchez de lo que es calidad, flexibilidad e innovación. Con base en esto, pues primero queremos dejar como que se entienda bien lo que es calidad, ¿no? Y lo que es calidad es
en términos de lo que habla la ISO, que ahorita también estamos en un proceso de certificación de procesos, es el servicio al cliente, ¿no? La calidad, la satisfacción de lo que es el cliente interno y el cliente externo. Hablando de cliente interno, estamos viendo la correlación, que también es uno de los objetivos de esta capacitación, la correlación que hay entre las diferentes áreas y que se tiene que ver como un proceso, que es el proceso sustantivo de la UPEP, ¿sí? Empezamos con el departamento o la subdirección de planeación, que también es muy importante mencionar, ¿sí? Planeación, o sea, en el sentido de que también está dentro de la UPEP, pero bueno, eso es fundamental, ¿no? Que no se ha mencionado. Posteriormente, pues hablamos de lo que es el proceso, que es la subdirección de diseño y desarrollo, en donde establecemos, pues ahora sí que existen los pedagogos que trabajan con las diferentes escuelas, con los diferentes autores. Posteriormente, pues surge una guía, que es la guía de producción y que se va directamente a la celda. En este sentido, pues queremos enfatizar que bueno, hablando de lo que es calidad, que es la satisfacción al cliente, pues primero tenemos que estar bien nosotros como organización, como entidad, ¿sí? Para que se siga todo el proceso y que quede bien entendido para todos los demás. Posteriormente vemos, igual como lo mencionaba Lorena, que no tenemos que redundar con las funciones que realiza cada uno, ¿sí? De las diferentes figuras que intervienen, pero tenemos que ver que están directamente conectadas y que todo esto de lo que es el aprendizaje autónomo, de lo que es la comunicación, la motivación, se da en diferentes etapas en todas las figuras, ¿sí? Pero que cada uno tiene su diferente aportación. Gracias. Bueno, ya conocimos un poco lo que tiene que ver con la calidad y toda esta parte, no lo quiero llamar así como de venta, pero finalmente es un producto que estamos ofertando, pero bueno, tomando en cuenta esta parte, ¿cómo vamos a entregar una unidad de aprendizaje y que ésta sea funcional? ¿Cómo le vamos a hacer para que ésta tenga resultados positivos? Bueno, pues como ya se mencionó y no lo voy a volver a mencionar, seguimos estos 4 aspectos básicos, estos principios básicos que son muy, muy importantes y son fundamentales. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr que el alumno tenga un aprendizaje significativo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues yo puedo decirlo muy fácil y a lo mejor es más bien como laborioso, ¿no? Que la sala de producción que se conforma tiene una tarea muy importante junto con el autor. Es un trabajo que se lleva está vinculado, que va mano a mano. El trabajo que vamos a llevar nosotros, por ejemplo, los pedagogos en la sala de producción, es que tenemos que estructurar de manera, pues bien, de manera correcta los contenidos, las actividades, para que éstas puedan apoyar al alumno que aprenda. Pero no nos hace aprender, el alumno tiene que estar motivado. ¿Qué pasa si no está motivado? Pues simplemente dice, pues sí, luego lo hago y lo dejo. Y finalmente acabamos por que abandone los estudios. Esta tarea es muy importante también, porque también tenemos que aprender cómo hacemos para que los conocimientos que vamos a compartirles, para que ellos aprendan, también logren comprenderlos, logren estructurarlos. Esto se va a lograr precisamente, primero que nada, con el diálogo pedagógico, bien estructurado y las actividades. Posteriormente vamos a lograr que socialicen los conocimientos, como les comentaba en la exposición que está haciendo la maestra, que tengan parte de experiencia para que estos puedan hacer los propios y formar su estructura cognitiva, que va de la mano con la motivación. Si no se logra esto, pues finalmente abandonan los estudios. Y también apoyarlos para que ellos solos puedan ir desarrollando una estrategia de estudio. ¿Algo más? Bueno, yo por último quiero comentar que también es muy importante, por ejemplo, ahorita que también la maestra Sánchez mencionaba,
que nos debemos de reunir como academias, en el sentido de los maestros que somos asesores de unidades de aprendizaje, que nos debemos de reunir ahora sí que con las mismas profesiones para lo que es la actualización de los contenidos. Eso ahorita a la fecha no se hace. Por ejemplo, si nosotros que no diseñamos la materia, encontramos ahora sí que pues detalles de que realmente un contenido no está actualizado o algo así, pues se queda así como que en el aire y se siguen dando las unidades de aprendizaje de la misma forma y realmente pues el estudiante no está pues ahora sí estudiando lo que es lo actual en lo que es la materia, ¿no? Entonces yo no sé de qué manera se pueda promover que pues entre academias nos reunimos, veamos por ejemplo lo que es pues las actualizaciones de la materia y mandárselas a la UPEP, a las pedagogas, para que ustedes también sepan, o sea, realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Porque si hablamos de calidad, no podemos decir que es calidad cuando un material no está actualizado o cuando te tiene que pedir sesiones presenciales, porque realmente los contenidos no son claros, porque eso está pasando, ¿no? Entonces, ¿en qué se refleja? Pues automáticamente en que los alumnos, el nivel de reprobación es altísimo, ¿no? Y eso pues ahorita se está viviendo. Entonces, creo que falta mucho por promover dentro de las escuelas esas reuniones, ¿sí? Y que participe, pues, ahora sí que los presidentes de academia, para que, pues, ahora sí que los contenidos sean de calidad, que yo creo y estoy totalmente convencida que es la base para que el alumno, pues, ahora sí tenga una educación con calidad, porque nosotros podemos ver que en el mercado se manejan diferentes plataformas, se maneja la plataforma WebCT, Blackboard, pero eso es un recurso, pero realmente los contenidos, ¿sí? La profundidad de los contenidos y de los recursos que se utilicen para esos contenidos, que es ahora sí que las estrategias de enseñanza-aprendizaje, son los que van a dar realmente que el alumno tenga una educación con calidad. Esa es mi aportación que yo puedo tener en lo que es mi experiencia y que creo que considero urgente que se haga, porque el tiempo sigue avanzando, ¿sí? Y los ciclos son muy cortos y se acaba y pasa una semana y ya llega el otro y realmente los alumnos no están aprendiendo lo que deben de aprender porque no están actualizados los contenidos, ¿sí? Entonces esa es una aportación que yo quiero dejar aquí en la mesa, ¿sí? Nosotros revisamos los principios, que es aprendizaje autónomo, diseño, diálogo pedagógico, motivación, aprendizaje autónomo. En un principio intentamos separarlo tal como parecía sugerirlo la pregunta, pero nos dimos cuenta de que están integrados. En el caso de las pedagogas, todos estos principios se ven reflejados en distintos aspectos, en distintas fases de nuestro trabajo. Por una parte son las propuestas que realizamos para el manejo didáctico de la unidad de aprendizaje. Estas propuestas las realizamos en colaboración con el autor y bueno, allí hay muchísimo trabajo. Podemos proponer desde formular algunas preguntas dentro de la explicación del contenido que inviten al alumno a reflexionar, a observar, a experimentar incluso, y eso propicia también la motivación, el hecho de que haya aprendizaje significativo, aprendizaje autónomo, porque nosotros no le podemos dar al estudiante todo lo que comprende la unidad de aprendizaje. Hay cosas que deben quedar bajo su responsabilidad, entonces queda allí nuestra invitación abierta desde la misma explicación del contenido y también en la formulación de las actividades de aprendizaje. Hay otros elementos respecto a lo que realizamos. Mi nombre es Mónica. Gracias. Bueno, también me tomé el atrevimiento de revisar el documento ayer, pero hoy dije, bueno, ¿y por qué precisamente no también a partir de la misma experiencia, como bien decían en la exposición, escribir? Pero además de escribir, investigar y actuar en consecuencia de lo que ya se está revisando y de lo que se está aplicando, qué efectos está teniendo, por qué no se puede aplicar
una actividad y no otra? ¿Por qué funciona más en determinado tipo de población y no en otro tipo de población? Tendríamos que estar pensando precisamente en qué estrategias tendremos que instrumentar para que podamos incidir adecuadamente en un aprendizaje de impacto. Entonces, también estamos viendo que, bueno, las pedagogas, y en sí creo que, pues, somos humanos, entonces lo podemos percibir, pero las pedagogas, dado el bagaje que tenemos, pues podemos revisar también qué áreas de oportunidad tenemos para incentivar la motivación. Y otro elemento importante es que a través precisamente de estas actividades que ya decía mi compañera Guadalupe, pues es preciso y se puede también incentivar el aprendizaje autónomo. No queremos redundar demasiado porque también mucho ya lo han dicho aquí, pero son como que las cosas más claves que logramos nosotros identificar. Ahora mi compañero. Bueno, en la parte de los lineamientos propone una metodología de interacción entre las figuras, ¿no? Al menos para la creación de los contenidos entre el pedagogo, el autor y el comunicólogo, ¿no? Bueno, como ya comentó un poco mi compañera Guadalupe, las funciones del pedagogo, yo quisiera hacer hincapié en las funciones del comunicólogo, que como lo marca en los lineamientos, bueno, digamos, se dedica a la parte de selección de recursos tecnológicos y multimedia, que posteriormente se ven integrados todos los contenidos en la guía de producción. Sin embargo, me parece ser que el comunicólogo, dadas las necesidades y sí, sobre todo las necesidades y las circunstancias al interior de las celdas de producción, pues también ha venido a desempeñar una función, por ejemplo, de mediación entre el autor y el pedagogo, ¿no? Que, por ejemplo, a muchas ocasiones llega a haber muchas diferencias entre el autor y el pedagogo, ¿no? Que no llega a haber un entendimiento. Y bueno, el comunicólogo puede entrar como una figura de apoyo para lograr, no sé, administrar los malentendidos entre ambos o no sé, ¿no? Mediar, ¿no? Como lo comento aquí en la palabra, ¿no? Esa mediación. Y bueno, que tiene que ver también con dirigir las conversaciones a lo mejor, ¿no? Porque bueno, sí llegan a haber momentos muy críticos, como hay autores que trabajan muy bien y no tienen ningún problema nunca con los pedagogos, pero sin embargo hay otros casos en donde sí hay mucho conflicto, ¿no? Y se requiere de esta guía o de esta, ¿cómo se puede decir?, moderación, ¿no? También, valga la redundancia, moderación al interior de la celda de producción. Y bueno, también comunicólogo por formación también podría involucrarse en la parte de planteamiento de sistema de comunicación, por ejemplo, en apoyo en la elaboración de las actividades de aprendizaje o de los mismos contenidos, ¿no? Tanto para ver cómo nos vamos a dirigir, ¿no?, a los estudiantes, si vamos a hablar de tú, de usted, ¿no? Y cómo, también, por ejemplo, cómo plantear una pregunta a lo mejor. No sé, entonces también en ese aspecto puede entrar también como apoyo el comunicólogo. Sí. Bueno, no sé si tengan alguna duda. Maestra, si gusta continuar. Otro de las figuras que analizamos fue el asesor. Con el asesor sucede para mí, como todas personas que defendemos la figura que estamos hablando, es importantísimo porque va a recoger todo lo que viene detrás, ¿sí? Esta figura es la que le va a dar vida, a diferencia de lo que dice Jessy, que los contenidos son lo importante. Yo pienso que los contenidos no. Quien va a dar vida a esos contenidos es el asesor y el tutor, ¿sí? Directamente, ¿sí? Directamente. Ellos tratarán de dar vida, pero aquí te enfrentas a la realidad. Permíteme, Jessy. Sí, entonces, asesor y tutor, nada más rápido voy a comentarles del asesor, dependiendo de la calidad de sus retroalimentaciones y de su motivación, es como el curso va a cobrar, ¿sí? Para no abundar en más de los roles, de que ya saben ustedes cuáles son los roles del asesor, etcétera. Están presentes los 4 principios. Entonces, para mi gusto,
y en lo poco que tengo de experiencia como asesora, yo pienso que los participantes, alumnos o maestros alumnos, se verán motivados y se verán bien pagados cuando tengan un asesor que sepa conducirlos y que sepa sacarle provecho a todo lo anterior. Es el último eslabón, ¿sí?, que va a entregar el servicio y es el que va a sacar cara por todos los errores o cualidades que se hayan presentado, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos comunicación. Perdón, Jessy, sí. Estoy de acuerdo contigo en lo que dices porque bueno, a mí también se me ha presentado muchas veces que los contenidos pues tienen fallas y tú como asesor tienes que implementar estrategias para, pues ahora sí que para sacar adelante el grupo, ¿no? Con ligas, complementos y demás. Pero yo creo que la base de todo para que sea un proceso óptimo es que los contenidos sean de calidad, ¿sí? Espérate, yo creo que es la base, no te digo que tenga que ser así. Y ya, obviamente, el asesor va a ser el que los va a fortalecer, ¿sí?, con las retroalimentaciones oportunas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un contenido o una actividad no tiene rúbricas, ¿no? Entonces muchas veces el asesor tiene que implementar, pues ahora sí que basarse en las instrucciones para dar una retroalimentación, que no nada más es decir está bien o está mal, sino por qué, ¿no? Pero yo creo que no podemos, o sea, ya como conclusión, que no podemos hablar que una cosa es más importante u otra, porque se tiene que ver como un proceso transversal, sino que para que sea una calidad de educación virtual con calidad, todos los procesos deben de ser correctos. Precisamente dijiste que los contenidos eran lo más importante, pero eso no puede ser algo. Sí, Jessy, estoy de acuerdo. Yo soy de los que votamos que no, yo creo que hay una parte que sí debe de estar en contenidos, pero como dice Lupita Pilloni, en las unidades de aprendizaje nos vamos a encontrar con lo suficiente, básico y necesario para desarrollar las competencias. No necesariamente todo se va a centrar en el contenido. Y como dice también nuestra compañera Susana, realmente es lo que le da vida. Es muy importante también para el asesor y el tutor lo que se haga en producción, la unidad de aprendizaje, porque es con lo que trabajamos. Entonces, pues sí es muy importante, pero yo creo que habría que mediar, no es totalmente de un lado o de otro. Y, bueno, nada más para concluir algo de lo que estuvimos platicando es, bueno, las funciones del tutor que también tiene, que están muy ligadas a las del asesor, pero en cuanto a la segunda pregunta de cómo se da esta relación entre todos los actores y cómo influye esta parte de la formación de los autores, de los tutores, de los asesores, yo creo que debería ser un proceso que no nada más vaya de acá para acá, o sea, sino también de regreso, ¿no? Hace falta, como decían, muchas veces no están actualizados los contenidos, o no es que no estén actualizados, pero como asesores, ya cuando estás en la práctica te das cuenta de que hay un contenido que les cuesta mucho trabajo comprender a los alumnos, y uno se anda inventando que si el videíto que encontraste en YouTube que les ayuda, el PowerPoint, etcétera, pero ¿por qué no eso regresarlo para que sea un proceso de, bueno, vamos a ir mejorando las unidades permanentemente, no que cada 3 años se tengan que hacer nuevas, sino con lo que se tiene nada más, cuáles son los detalles a afinar que vamos descubriendo tanto el asesor como el tutor, para que sea un proceso que va de aquí para acá, pero también de acá para acá, ¿no? Y eso mismo también tomarlo en cuenta desde la formación de las diferentes figuras. Yo nada más quiero, bueno, aportar algo, bueno, ya de que todos estamos trabajando, creo que el fin para el que estamos ahorita todos aquí reunidos es para poder dirimir todas las cuestiones que de un modo u otro afectan lo que son las unidades de aprendizaje y el trabajo de tutores y asesores. Yo creo que a partir del trabajo, de lo que estamos haciendo aquí, creo que va a resultar algo
pues vamos a poder construir o reconstruir el andamiaje que tenemos para poder ayudar a los alumnos y también a los asesores y a los tutores a que puedan tener un mejor proceso de construcción del conocimiento y puedan llevar a sus alumnos o a sus tutorados de la mano hacia el aprendizaje autónomo y que ellos puedan construir sus propios conocimientos, que es el objetivo principal que yo creo que es el que tenemos nosotros. No sé si todos los maestros estén familiarizados con lo que es el constructivismo, que creo que no, todavía siguen siendo muchos conductistas o yo le doy todo y que ellos aprendan lo que puedan. Entonces yo creo que también esa es una cuestión que debemos tener muy en cuenta, procurar, no sé, a lo mejor esto está fuera de nuestro alcance, ¿no? Pero que los maestros o que el instituto se preocupara por darle a los maestros una formación más constructivista, igual, así como muchos maestros están reacios a aceptar las competencias y dejar los objetivos atrás, yo creo que también es momento ya de que si vamos a trabajar a partir de un modelo constructivista, que los maestros también se familiaricen con ese modelo, que dejen ¿cómo decirlo?, la resistencia que tienen tanto a las competencias como a asumir nuevas corrientes pedagógicas. Y yo creo que si se logra eso, o al menos lo que se pretende con estas sesiones de capacitación, yo creo que vamos a poder partir de aquí para poder construir algo mucho más didáctico, mucho más ameno, ¿no? Mucho más que nos retribuya más a todos, ¿no? A todos los alumnos, a todos nosotros, tanto personalmente, la satisfacción de saber que estamos ayudando a construir el conocimiento, a aumentar la educación en las personas de todas las edades para las que trabajemos, y bueno, creo que eso es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. Bueno, yo nada más quiero hacer una aportación, una sugerencia a raíz de todas estas conclusiones que hemos escuchado. Yo creo que nos hace falta en la UPEP ya conformar un grupo colegiado que se permita hacer toda esta revisión. Ya tenemos todo un repositorio lleno de miles de materiales y que ya además ya hay una generación saliente que nos permite hacer ese tipo de evaluación si funcionó o no. Y tenemos también coordinaciones en las escuelas de esa misma unidad de aprendizaje que ya nos pueden hacer comentarios, observaciones y que debemos de hacer esos ajustes para que no siga pasando el tiempo y sigamos quedando rezagados. ¿Por qué? Porque además también las tecnologías siguen avanzando. Tenemos plataformas ya con versiones más actualizadas que nos permiten realizar otro tipo de herramientas, incluirles otro tipo de actividades para hacer más interactivos los contenidos. Entonces necesitamos mejorar y hacernos más abiertos para hacer ese cambio y seguir avanzando un poco más rápido que la tecnología, ¿no? Y bueno, como comentábamos hace un momento, aprovechando que nos está oyendo maestra Mónica, en un momento de la reunión surgió la incógnita de que, como bien lo dijo Jessica, estamos en un proceso de calidad donde el alumno es nuestro principal cliente. Sin embargo, creo que la mayoría de los que en algún momento incidimos, nosotros atendiendo a maestros, los compañeros atendiendo a profesores y alumnos, no tenemos muy claro cuál es el perfil del alumno que estamos atendiendo. En cuanto a edad, en cuanto a cuestión socioeconómica, requerimientos, etcétera. Yo creo que es muy importante para todos en el diseño, el tipo de lenguaje que se va a usar, hasta el tipo de imágenes, la carga de trabajo. Si descubrimos que el 60% de nuestros alumnos estudian y trabajan, pues tal vez iremos mediando el número de actividades y del tiempo que tienen que dedicar a esas actividades. Entonces yo creo que es una parte que si existe, pues sí nos gustaría que lo compartieran, que sepamos nosotros realmente de una manera pues muy estructurada, que podamos tener esa información. Yo creo que a todos nos será de gran ayuda. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con profesores, pues nos piden actualizar los cursos y para nosotros se nos hace muy importante, por ejemplo, en la parte del alumno del polivirtual,
pues sería muy interesante presentarles un documento donde les digamos cómo es en la realidad el alumno polivirtual y no cómo es en el papel o en algún texto que alguien escribió, ¿no? Ubicarnos en la realidad del Instituto Politécnico y no tal vez de la UNAM o de otras instituciones. Esa sí yo creo que es una petición que quedó en el aire y pues ojalá pueda ser atendida. Bueno, ya que estamos en el tiempo de las peticiones, como diseñador didáctico, luego yo soy realmente nueva aquí en el Poli, me he encontrado con que en general las actividades que se proponen son muy limitadas, por ejemplo, foro, wiki, cuestionarios. Ahora platicando con los chicos de programación, ellos me dicen que hay otras alternativas, entonces a mí me gustaría que nos dieran a conocer todas las alternativas que hay para proponerles también a los autores cosas diferentes, porque los autores se centran en un número limitado de actividades de las que ellos saben que se pueden hacer en la plataforma. Entonces, conocer toda la gama de posibilidades que tiene la plataforma para nosotros proponer cosas distintas. Esa sería mi comentario y mi petición. ¿Nadie? ¿No? ¿Maestras prácticas? ¿No? Bueno, es el primer día, me parece súper productivo. Me da mucho gusto escuchar todo lo que dijeron. Cada una de las participaciones yo creo que tendría que remitirnos a un trabajo específico, darle su tiempo, darle su análisis, darle su revisión, en fin. Cada una de las participaciones fueron bien interesantes, bien productivas. La verdad es muy bueno escucharlos y bueno, la idea es justo eso, motivarnos todos a generar otras cosas y cómo vamos a dar respuesta a lo que hay y a lo que no hay, porque hay muchas cosas que no existen, ¿sí? Y lo digo por varias cosas. A lo mejor esto del perfil, Lorena, no sé si existe. Y si no existe, pues tendríamos que hacerlo, ¿no? Y bueno, pues es una de las múltiples cosas, por decir una, ¿no? Pero lo que dice Conchita, o sea, todas las participaciones me parecen que requieren de su atención puntual, de revisión, de trabajo. Por supuesto, no es el momento, esto apenas estamos arrancando, apenas nos estamos conociendo, apenas estamos, trabajaríamos mañana, el viernes, y a ver qué concluimos con el resto de los compañeros que también están involucrados en esto, ¿no? Los comunicólogos y luego los compañeros de producción, y luego ya ver qué es lo que ocurre con todos en conjunto y cómo vamos a formar los profesores y los asesores y si lo importante es el contenido, me parece impresionante. Muy bien, pues les agradezco mucho su interés, su entusiasmo, su participación y nos vemos aquí mañana para continuar con el trabajo. Muchas gracias a todos. A las 10. El día de hoy vamos a trabajar con los compañeros comunicólogos. Nos vamos a integrar los pedagogos. ¿Dónde están? 3. Bueno, vamos a trabajar ¿qué tal, Leti? Adrián, ajá. Para ver el trabajo de la coordinación. También quería que los compañeros de formación nos mostraran algo sobre el curso de creación. El curso de creación de contenidos es el que se les imparte a los maestros que van a ser autores, ¿verdad, Lupita? Entonces, es muy importante que, pues, siquiera veamos qué es lo que les estamos diciendo. Generalmente los asesores están siendo ahorita los compañeros, los diseñadores didácticos de las unidades de aprendizaje.
Y la razón pues es esa, que son quienes están en contacto directo, en acercamiento muy cercano con los profesores autores. Entonces, por eso es por lo que está haciendo así. Pero bueno, ayer vimos muy claramente que sin el trabajo del tutor, todo el planteamiento se nos viene abajo, todo el planteamiento se nos viene abajo. Sin el trabajo de un asesor, no está la maestra Susana, pero sí, sin el trabajo de un asesor comprometido, y formado, también se nos viene abajo todo el trabajo, ¿sí? Y es muy probable que el estudiante abandone los estudios en el momento en que se sienta solo, ¿verdad? Está solo, porque él está en los momentos que puede trabajando. No quiere decir que estemos garantizando que en todo momento va a estar una persona junto a él, no, pero él sabe que a la hora que entre va a obtener una respuesta, si no inmediata, sí en unas cuantas horas, ¿verdad? Entonces eso da cercanía, eso da seguridad, eso da confianza de lo que puede hacer. Y también saber que hay alguien interesado en mí como estudiante, que está preguntándome cómo estoy entendiendo un concepto, por qué obtuve ese resultado, cómo llegué a ese producto, en fin, es la cercanía que nos dan el tutor. Y como vimos ayer, todo esto debe estar reflejado, si bien no plasmado de manera explícita, sí reflejado en las unidades de aprendizaje. Se debe de ver este trabajo. Si la unidad de aprendizaje no propicia el diálogo, o sea, no genera actividades en donde los estudiantes se puedan comunicar, no hay diálogo pedagógico, no hay comunicación, ¿verdad? Aún cuando sea un excelente asesor, si el material está mal hecho, ¿quién decía eso ayer? Que si los materiales, Jessica, que si los materiales están mal, sí, es cierto, si los materiales no dan esas posibilidades, es cierto, no avanzamos. Pero sin el tutor y sin el asesor, aunque estén muy bien hechos los materiales, tampoco avanzamos. Bueno, ya no quiero acaparar la palabra, les toca a ustedes hablar y producir y decir qué es lo que están pensando, y entonces el trabajo de hoy va a ser muy sencillo. Vamos a recapitular de manera muy rápida lo que vimos ayer para introducir a los que no estuvieron, ¿verdad? Lo que nos falte, pues entre todos lo completamos, ¿verdad? Después nos van a hablar sobre el papel del comunicólogo, cuál es la función comunicativa en la educación que tiene el trabajo que ustedes realizan y cómo se ve reflejado en la plataforma, ¿verdad? Y por último vamos a hacer unos ejercicios, vamos a entrar a la plataforma y vamos a ver las unidades de aprendizaje, algunas, y vamos a hacer algún trabajillo por ahí, ¿sí? Sobre revisión de unidades de aprendizaje. Entonces ese es el trabajo para hoy. Ya saben, todos están interesados en este trabajo, no solamente nosotros, la gente afuera, la maestra Mónica lo va a retomar, esa es la intención de estarlo grabando, de estarnos comunicando, porque puede tomar esta información para manejarla, ya sea con el resto de la UPEB o con algunas áreas en específico. Las involucradas, ¿verdad? Que son muchas. Bueno, gracias. Entonces le dejo el lugar a Ale. Bueno, esos propósitos son tres, ¿no? Definimos sobre todo tres, que es orientar y facilitar el desarrollo de propuestas educativas de las modalidades a distancia y mixta de los tres niveles educativos que imparte el Politécnico. En este caso es nivel medio superior y nivel posgrado. Aunque todos, bueno, obviamente hemos trabajado en nivel medio superior, pues bueno, también está la puerta abierta, ¿no? Para poder hacer materiales a nivel superior y a nivel de posgrado. El otro es definir los modos y momentos de generación del aprendizaje. Ahí, bueno, viene la incorporación de la pertinencia, ¿no? de las tecnologías, de los recursos multimedia que se proponen, obviamente donde se concreta, ¿no? La parte de los contenidos, cómo se apoya la parte de los multimedios para que, bueno, resulte en un aprendizaje significativo para el estudiante. Otro de ellos es proporcionar elementos orientadores respecto a la metodología del aprendizaje. Ayer pues veíamos esa parte de la metodología que, bueno, para cada unidad de aprendizaje va a ser diferente. Bueno,
El modelo pedagógico está basado en la consideración de que de procesos de comunicación educativa, diálogo pedagógico entre profesores y alumnos, y pues bueno, entendido el aprendizaje como la construcción de conocimientos significativos y de aplicación concreta en la realidad de la que aprende. O sea, ¿de qué vamos a partir? Del contexto del estudiante. O sea, no le vamos a dar algo que él pueda imaginarse o de que esté descontextualizado, ¿no? En este caso. Los principios del aprendizaje. Bueno, es la construcción del conocimiento, desarrollo del trabajo colaborativo, que es lo que hacemos, pues bueno, con el maestro autor, también en la cuestión de los contenidos, que bueno, de qué manera pueden los estudiantes igual hacer, por medio de las actividades, ese trabajo en conjunto, ¿no? Porque generalmente pensamos las actividades que son de manera individual, pero hay veces que, por ejemplo, con los foros, pues se hace ese trabajo en conjunto también por medio de esta herramienta. También que se genera el desarrollo de la autonomía, hay una comunicación, hay una interacción, y pues en este sentido se hace una conformación de las comunidades de aprendizaje. Los componentes del modelo pedagógico. Bueno, en medio, pues bueno, el actor principal es el alumno, el estudiante, que va a estar mediado obviamente con la cuestión del asesor, del tutor. Y pues bueno, esto que tiene que ver con el aprendizaje autónomo, va a haber motivación, va a haber socialización del conocimiento, un diálogo e interacción educativa. Todo esto es lo que encierra a lo que el estudiante, pues bueno, es lo que se le va a impartir. Y finalmente, bueno, tiene que ver con que, tal como lo comentaba la maestra Sánchez, que bueno, sí, los contenidos son muy importantes, pero también es importante la parte de la asesoría y la tutoría, ¿no? En este caso se complementa, es un todo, es el conjunto, ¿no? Y pues bueno, nada más sería esta parte, bueno, esto ya no. ¿Me regreso? Ahí. Bueno. Esta imagen representa cómo se da el trabajo de interacción y lo que deben de reflejarse en los materiales principalmente. La asesoría y tutoría se va a dar a través de retroalimentaciones personalizadas. Asesor estudiante principalmente. ¿Esto en dónde se refleja? En foros, pero también en las actividades de aprendizaje. Cada vez que hacemos una actividad de aprendizaje y nosotros ponemos una actividad cerrada, ¿qué quiere decir cerrada? Que es un cuestionario con una respuesta, punto. Entonces, ¿qué le retroalimento? ¿Qué le digo? Pues nada, ¿verdad? Entonces, hay que impulsar que los profesores planteen actividades que tengan muchos resultados, muchas formas de evaluación, ¿sí? Muchas formas de plantearse. Eso, bueno, ayer comentábamos que si queremos resultados nuevos, tenemos que hacer propuestas nuevas. Si seguimos planteando lo mismo, pues lo más probable es que aunque usemos las nuevas tecnologías, las más avanzadas, los resultados van a ser lo mismo. Educación tradicional, ¿sí? Reprobación, aprendizaje memorístico, imposición. Si queremos cosas diferentes, hay que plantear cosas diferentes. El asunto es que nosotros las tenemos que proponer, ustedes las tienen que proponer, ¿sí? A mí en algunas ocasiones me han preguntado, bueno, es que ustedes tienen gente muy joven. Pues sí, obvio, nosotros contratamos profesionistas jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes son quienes tienen la posibilidad de proponer, de crear, de inventar. Ahora, ustedes no son cualquier persona, son profesionistas y se están especializando en educación, ¿verdad? Y sobre todo en educación a distancia. Entonces, su trabajo consiste en eso, en buscar información, hacer propuestas. A los maestros no se les va a ocurrir. A los maestros no se les va a ocurrir porque ellos ya tienen una forma de trabajar, ya tienen años trabajando, así les ha funcionado y así es. Nosotros somos los que estamos proponiendo cosas diferentes, pues hay que decirles cómo. Entonces, ahí está un compromiso muy fuerte que es importante que destaquemos y que todos ustedes, bueno, consideren, ¿no? Que esa es parte de su formación. Ustedes, si en algún momento se van a vender como profesionistas, se van a vender como profesionistas especializados, ¿sí? Y ese trabajo lo estamos construyendo aquí entre nosotros,
¿verdad? Motivación grupal y personalizada. Esto también se refleja en los materiales. La motivación, los materiales deben ser interesantes, deben ser no agradables, no bonitos, no divertidos. Porque, repito, eso es muy fácil de superar. Cualquier empresa de mercadotecnia nos gana, porque tienen muchos creativos, mucha gente dedicada para eso, porque si no, no venden, ¿no? Nosotros no vendemos. Nosotros, nuestra función es promover aprendizajes, lograr que el estudiante aprenda, ¿sí? Que los estudiantes aprendan. Entonces, esa motivación se debe de reflejar en materiales interesantes, motivantes, nuevos, novedosos, creativos. Colaboración, aquí, este punto es muy importante destacarlo porque tiene que ver con la función del asesor y del tutor. Miren, principalmente nosotros hemos trabajado ahorita en educación media superior, pero en educación superior hay muchas ideas que están saliendo ahorita y la gente está convencida de que el trabajo del asesor es solamente esperar a que el estudiante le pregunte. Y el trabajo del tutor es perseguir al asesor para que le conteste al estudiante, para que interceda por el estudiante, para que vea cosas del estudiante. Y esta idea de colaboración y de trabajo de todos con todos no se ve. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de reflejar en nuestros trabajos, que se dé esa posibilidad de interacción entre el asesor y el estudiante y el asesor, el tutor, ¿sí? Entre el estudiante y el estudiante. El aprendizaje, el conocimiento no es mío, es de todos. En la medida en que ustedes expresan sus ideas, es que vamos aclarando cosas, ¿verdad? Entonces, si nos comunicamos todos, por supuesto, llegamos a acuerdos con fundamentos, con argumentaciones teóricas, pues entonces es más probable que logremos aprender significativamente. ¿Me puedo aprender de memoria cosas? Sí, pero ese no es el planteamiento que estamos haciendo para este modelo de educación a distancia del Politécnico. Habrá otros, muchos de ustedes los conocen. Este no es así, ¿sí? Y por último, lo mismo, la interacción asesor-alumno, alumno-alumno, que se puede dar en estos medios y en otros más. Estos son solamente algunos, no se habla de la videoconferencia, no se habla, ustedes ayer comentaban de los chats, en fin. Tiene que ver con las posibilidades reales de los recursos. ¿Cuáles son esas posibilidades reales? Pues que en el otro lado tengan el recurso, ¿no? Bueno, eso nada más quería enfatizar. Bueno, pues ya, le doy paso a Yasmín. No sé si alguien más quiera comentar algo que nos haya faltado, que quiera compartir del día de ayer. ¿Nadie? Bueno, bienvenidos a este segundo día de trabajo de esta capacitación que creo que es muy enriquecedora tanto para los comunicólogos, pedagogos y también para los compañeros que el día de mañana se van a integrar, que son los diseñadores y el área de producción. Yo les voy a exponer la unidad 2 del curso de creación de contenidos. Anteriormente había un curso que no se había modificado en el que se le daban algunos elementos al maestro, pero no se le orientaba hacia ya lo que era el trabajo real con la celda de trabajo. Entonces, este curso, como les decía ayer la maestra Socorro, integra una parte que es la experiencia que hemos tenido, las autoras generales fuimos Elisa Medina y su servidora, la experiencia que tuvimos en el trabajo en celdas con los maestros y también con nuestro equipo de trabajo. La unidad 2 de nuestro curso se llama Uso didáctico de los recursos para un aprendizaje en un ambiente virtual. Les voy a exponer de manera general lo que es el curso. Está estructurado en 3 unidades. La primera es fundamentos para la creación de contenidos. Aquí en esta unidad les hablamos a los maestros de cuáles son las características de la educación a distancia en el instituto. La reducción de horas, el corto de el tiempo que se acorta, la forma en la que se va a estar atendiendo, en este caso aparecen las figuras de asesor y tutor,
y esto se le da en la unidad 1, el contexto de la educación a distancia enfocado a polivirtual. En la unidad 2 vamos a ver los recursos de colaboración, los recursos multimedia y los recursos de apoyo. En la unidad 3 vemos ya lo que es la construcción, cómo elaborar ese discurso didáctico, y cabe mencionar que los maestros que cursan esta formación inician desde la primera unidad a trabajar lo que es su mapa de contenidos. Todas las actividades van ligadas y son secuenciales. En la primera unidad hacen su mapa de contenidos, hacen una primera aproximación de su índice temático. En la unidad 2 les proporcionamos toda la gama de recursos que ellos tienen para elaborar sus unidades de aprendizaje, y finalmente en la unidad 3 ellos desarrollan. Ya que tienen un poco de contexto de esto, de todos los recursos que pueden utilizar, entran a lo que es la construcción. Y algo también importante que les damos en la unidad 3 es una reflexión acerca de su labor, que es muy importante que todos esos conocimientos que ellos tienen se van a ver reflejados, y que tienen también una gran responsabilidad para todos los estudiantes que cursan y deciden estudiar a distancia. Esta unidad 2, como les decía, está estructurada en 3 tipos de recursos. Les mencionamos los principales que utilizamos, que es foro, wiki y blog, aunque también les decimos que no son los únicos. Hay maestros que en la impartición del curso han mencionado otro tipo de recursos, como la webquest y otros recursos que se pueden utilizar en plataforma. Les hablamos de los recursos multimedia y también de los recursos de apoyo. Los aprendizajes esperados de esta unidad 2 es el primero, que es que el maestro conozca las características de los recursos y las herramientas para un entorno virtual de aprendizaje, y que reflexione sobre el uso adecuado. Esto lo hacemos a través de ejemplos, y finalmente experimenten una wiki, que ahorita vamos a abundar sobre esa wiki. Ahora bien, nosotros les hacemos hincapié a los maestros que los recursos no adornan los temas, que en realidad también manejan un discurso, un contenido, una intencionalidad, y que pueden ser significativos igual que el texto para el estudiante. Nosotros, para ilustrar cada uno de estos recursos, tomamos ejemplos de las unidades de aprendizaje, imágenes, fotografías, mapas, el video que podemos observar, tenemos también algunos audios. Y esto lo hacemos para que el maestro también, desde que está tomando el curso y ya tiene asignada su unidad de aprendizaje a desarrollar, pues vaya imaginando, vaya pensando qué tipo de recurso puede ser mucho más conveniente para su unidad de aprendizaje. Quiero también mencionar que fue una limitante el hecho de solo tener ejemplos de bachillerato, porque también el curso se oferta a nivel posgrado y nivel superior. Desgraciadamente no tenemos acceso a esas unidades de aprendizaje, lo cual sería muy rico también para los maestros que están en esos niveles académicos. Adicionalmente, en las 3 unidades y en particular en esta unidad temática, les proporcionamos recursos de apoyo. Un PDF sobre los requisitos técnicos de los materiales, porque muchas veces llegan los maestros con, ay, pues yo grabé un video y ese súbanlo. Entonces, bueno, en el maestro lo puede revisar y puede ver qué tipo de características tiene que cubrir, y bueno, ya cuando se integre a su equipo, ya al trabajo de celda, pues su comunicólogo y su equipo lo puede asesorar. Y también le proporcionamos una presentación de PowerPoint con los elementos de los foros académicos. Ahora bien, como les decía, va cruzado el eje teórico con el eje práctico en este curso, y la actividad que tenemos en esta unidad es una wiki, en la cual los profesores van a describir cómo es una clase presencial, van a mencionar los ejemplos, las dinámicas y los ejercicios, y los recursos que utilizan en presencial. Nos interesa mucho recuperar, como dice allá arriba, su experiencia docente, que no dejen de lado todo ese bagaje, toda esa metodología que ellos siguen para desarrollar su unidad de aprendizaje. Y en esta wiki, cada profesor agrega su ejemplo, y yo, por ejemplo, puedo comentar la clase de otro profesor que sea de mi grupo, y le voy a sugerir elementos de los que ya vimos durante la unidad
que puedan servirle para trasladar esa clase presencial a modalidad a distancia. También, bueno, esto es adicional. Nosotros en la unidad 3, cuando hablamos del discurso didáctico, les presentamos lo que es el proceso de la celda de producción. Es de manera muy breve, es un proceso. Para no alargarnos mucho, se los voy a mostrar de manera general. Lo dividimos en 2 etapas, en 2 fases. La primera, que es elaboración de la guía de producción, están las figuras que intervienen, y la fase 2, que es producción en plataforma. Esto también es para concientizar un poquito al profesor acerca de los tiempos, de cómo se va transformando ese primer tema que él desarrolla, al pasar por cada una de las figuras que tenemos, el pedagogo, el comunicólogo, la corrección de estilo y la parte de producción. No lo voy a revisar todo, pero bueno, sí nos parece importante mencionar lo que es el proceso de la celda de producción, también para que el maestro tenga en cuenta que va a ser un trabajo colaborativo, va a ser un trabajo en el que en las actividades se les está orientando a que se retroalimenten entre sí, y esto es para que cuando lleguen a la celda estén mucho más abiertos a recibir las opiniones, observaciones, sugerencias, dudas de su equipo de trabajo. Gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda. Y bueno, tengo abierto el curso por si quieren observarlo. Se hizo en la plataforma 2.1. Sí. Más que duda me gustaría que les comentaras cuáles son los productos que entregan a lo largo del curso para que vean pues el avance que van teniendo y cómo realmente salen con una idea muy clara de lo que se hace como autores, ¿no? Muy bien, sí, gracias Lucy. Bueno, como les decía, las actividades son secuenciales. Lo primero que hacemos es en un mapa de contenido recuperar toda esa experiencia que tienen. En la segunda actividad, que es índice temático, ellos cruzan su experiencia docente, sus conocimientos. Cruzan sus conocimientos. Con lo que marca el programa, analizan las competencias, la general y la particular de su unidad de aprendizaje. Sí, por ejemplo aquí, nuestra actividad 2, todas están diseñadas con una breve introducción, aprendizajes esperados, viene una parte de indicaciones y todas las actividades tienen rúbricas, se evalúan a través de rúbricas. Les voy a enseñar un ejemplo de una actividad. Como les decía, en esta actividad el maestro plasma su conocimiento, lo general que él sabe sobre su unidad de aprendizaje. En esta tabla, él recupera su competencia general, las competencias particulares, las analiza de forma muy sencilla, identificando verbo, condición y contexto. También lo hace con el RAP. Y entonces, de aquí de su mapa de contenidos que hizo, va a relacionar con la competencia para elaborar y proponer los temas que va a abordar en cada unidad temática. Esa es la actividad 2. Les voy a mostrar la wiki. Aquí vemos, por ejemplo, el profesor, esta unidad es sobre recursos informáticos. Ya los maestros aquí proponen algún recurso que utilizan y sus compañeros con otra
marcando por ejemplo aquí, participó el profesor Rufino y con sus iniciales, otro maestro que ya le retroalimentó le hace un comentario. No, el ejemplo ellos dan un ejemplo de un tema en clase presencial, por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, yo maestro voy a exponer mi tema, les doy ese ejemplo y yo les digo, pues a lo mejor en mi clase yo traigo unos carritos en los cuales les muestro, ¿no? Ese es mi ejemplo presencial. Llega otro maestro y me dice, ok, a lo mejor para exponer ese mismo tema te podría apoyar una animación. Entonces, ahí van construyendo y también en esta wiki nos permite observar otros ejemplos, no solo el que yo doy, sino también lo que mis compañeros aportan. En la actividad 4 hacen un plan de trabajo, que es una forma muy sencilla de lo que ellos harían en la planeación didáctica. Hacen una primera planeación de lo que ellos van a desarrollar, tomando el primer tema de ese índice temático que ya elaboraron en la unidad 2, en la actividad 2. Entonces aquí el maestro tiene su tema, en este caso sistemas de enumeración de estados lógicos. ¿Podrías aumentar el tamaño sí. Sí. Ajá. Entonces, el tema del maestro es sistemas de enumeración y estados lógicos. Esos son sus subtemas. Él hace una primera planeación, a lo mejor esto cambia en el desarrollo, pero aquí hace una propuesta y también propone qué tipo de actividad se podría desarrollar para abordar este tema. Después de que ya hizo la planeación, llegamos al tema 5, a la actividad 5, que es desarrollar un tema. Cabe mencionar que esta actividad de plan de trabajo es a través de un foro en el cual los maestros intercambian trabajos y comentan. Yo, profesor, publico mi trabajo, 2 maestros como mínimo me retroalimentan, me hacen observaciones y esto es muy enriquecedor, al menos en la experiencia que hemos tenido. Ha sido muy bueno que los maestros intercambien trabajos y que se lean entre sí mismos. A veces su lenguaje no es claro y cuando llegan con el pedagogo, el comunicólogo, se dan cuenta, hasta ese momento se dan cuenta, entonces leer y leerse entre sus compañeros les permite tener una mayor apertura. Tú dices, bueno, es que a veces los maestros dicen una cosa o desarrollan un tema y dicen así es y está bien. Y cuando llegan con el comunicólogo o el pedagogo, ¿sí fue eso lo que dices? Sí. Cuando llegan con el comunicólogo, con el pedagogo, entonces podemos ver que hay cosas que o no son claras o no son precisas o no sé. Aquí es muy importante aprovechar estos espacios para decirlo esto, a lo mejor así como ustedes lo están expresando. Pero también es muy importante que analicemos qué es lo que estamos diciendo. Porque hemos visto muchos trabajos que realmente pues dejan mucho que desear en cuanto a la forma de escribir. Y esto no solamente con alguno de nosotros, sino muchos de nosotros, hasta yo misma, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con la forma como nos expresamos y cómo escribimos, sobre todo los documentos que se dan a conocer. Al escribir en un foro, pues definitivamente aparecen nuestras ideas, pero también aparecen nuestros errores de ortografía, de redacción y muchas cosas que a veces, miren, a mí me da mucha pena, pero luego cuando tenemos que presentar una unidad de aprendizaje y abrimos y vemos esto y vemos que Jazz, que es comunicóloga o que un corrector de estilo está poniendo esto, híjole, la verdad sí da pena. Ese es un punto. O sea, cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. No estoy justificando, por favor, no estoy justificando lo que pasa.
estoy diciendo es que tengan mucho cuidado con lo que escriben, que tenemos que esmerar nuestro trabajo, esmerar lo que les decimos a los profesores. Ese es uno, en cuanto a la forma como nosotros mismos lo estamos produciendo, ¿sí? Y bueno, esto lo tengo que decir porque pues para esto son estos espacios, ¿no? Para hablar y decir lo que pensamos. Miren, en los 2 eventos que tuvimos la vez pasada, coloquio, encuentro, les pedimos que hicieran unas relatorías. No sé cómo decirlo, pero ni el nombre del relator. ¿Y saben por qué me di cuenta? Porque la ponencia que yo presenté decía todo lo que yo no había dicho. Y ahí fue donde dije, ¿y en dónde dije esto? ¿Cuándo dije esto? Si mi ponencia era de esto. ¿Por qué me dijeron? Ahí fue donde yo me di cuenta, fíjense, yo me di cuenta de que quien me había escrito, quién sabe qué había escrito. Yo entiendo, ayer estuvimos hablando de esto, del significado de los mensajes. Eso lo vimos ayer, que efectivamente leemos un texto, lo manejamos y que cada quien lo interpreta de diferentes maneras. Y esa es la necesidad de comunicarse, precisamente por eso es la urgencia de comunicarse, de hacer diálogos, ¿verdad? Para intercambiar significados, decimos los pedagogos. Bueno, pero una cosa es intercambiar significados y ver qué es lo que está pasando, y otra es que escribamos cosas raras, ¿no? Esa es una. Sí, nada más déjame decir la otra idea. Y la otra idea es que si nosotros que somos especialistas en comunicación y en educación y que solamente a eso nos dedicamos, ojo, solamente a eso nos dedicamos, podemos cometer errores. ¿Por qué le pedimos al maestro, que son ingenieros, que son físicos, que escriban bien? Ahí es donde entra nuestro acompañamiento. Es ahí donde se ve reflejado el acompañamiento. Ya no están las compañeras de formación, pero ese es el trabajo que debemos enfatizar en la formación. Ahí es donde se ve qué es lo que estamos haciendo con los profesores y por qué. Tenemos que apoyarlos mucho, tenemos que darles mucho seguimiento, porque para ellos es algo terrorífico hacer eso. Problema que dio como resultado esas transcripciones medio extrañas es que, bueno, yo en las relatorías que participé, hubo una en la que estuve con 2 personas más, incluso hubo una en la que estuvieron 5, éramos 4 o 5 relatores. Entonces, ahí el problema a lo mejor fue que al momento de intercalar mi relatoría con la de Leti, igual pues o no las integramos de una manera idónea, o igual ya no, tampoco quiero echarle la culpa a los correctores de estilo, porque ellos estuvieron trabajando a marchas forzadas. Yo me acuerdo que eran las 8 y todavía seguían trabajando súper rápido, pero yo creo que el problema radicó en eso, en que hubo muchas, ¿cómo decirlo? Hubo varios relatores por sesión, y yo creo que ahí la cuestión fue que a la hora de unificarlo se rescataron ideas, pero no se encadenaron, no tuvieron una secuencia. A lo mejor ese fue el problema. No es tanto que, bueno, yo no demerito el trabajo de mis compañeros, ¿no? Conozco a la mayoría y conozco su trabajo, y bueno, salvo algunos casos que afortunadamente ya no se encuentran aquí. No, y lo digo así con sinceridad, ¿no? Yo la verdad sí lo digo. Las personas que quedan aquí son muy responsables, y bueno, yo creo que ese fue el problema, ¿no? No es que no sepamos expresarnos o escribir y todo. Igual sí, nada más creo que es eso, ¿no? O sea, igual de hecho yo me quedé esperando de la relatoría que le comento, estuve no me acuerdo, estuve con Aurora, estuve con una chica, Claudia, bueno, no, pero después de que fueron intercaladas, se supone que Rosalba Serna la estaba arreglando, pero ya no las pudo, no me acuerdo qué fue lo que pasó. Esperábamos los de esa relatoría que nos la regresaran para poder sentarnos a trabajar y arreglarla, o sea, desde la perspectiva de lo que yo apunté y lo que los demás hicieron, pero ya no se nos dio la indicación, o sea, de hecho se quedó ya así como que, pues, yo me quedé esperando, o sea, se quedó así, pero bueno, yo creo que ese fue el problema, ¿no? Sí, mencioné lo de las relatorías como un ejemplo, ¿no? Pero en realidad lo que yo quiero enfatizar y que quede muy clarito, pero muy clarito,
es que somos profesionistas, nos estamos contratando como profesionistas especializados. Conforme estamos nosotros aquí, y yo sé un poquito de pedagogía y un poquito de comunicación y un poquito de todo, y puedo decirles, aquí está mal, está mal, está mal, está mal. Pero si yo fuera ingeniero, yo confiaría en lo que me dice un especialista, porque para eso lo contrato, muchachos. Yo pido un pedagogo, pido un comunicólogo y lo contrato, pues para que me haga lo que yo no sé hacer, ¿verdad? Entonces, debemos de tener claridad y convicción de que esto es un compromiso y no podemos pedir compromiso por parte de los profesores, de un ingeniero, de un maestro de 50 años que con grandes trabajos ha logrado sacar sus materias a lo largo de estos años, si nosotros no tenemos el compromiso, ¿sí? Y el compromiso va desde la forma como escribimos, la forma como expresamos nuestras ideas, la forma como nos dirigimos a los profesores, la forma como les queremos explicar lo que queremos explicarles y también la forma como les presentamos ejemplos. No se vale decirle, a ver, dime cómo haces una materia, a ver, dime cómo haces tu materia. Pues yo les digo cómo la he dado siempre, ¿sí? Esto de los carritos, aquí está el carrito y aquí está el desplazamiento, así es como se explica. Ajá, pero eso no va a servir para la modalidad a distancia. ¿Por qué? Porque aunque yo ponga un dibujo de un carrito, que es lo que vamos a ver ahorita, yo pongo la imagen de un carrito y un carrito que corre, ¿y eso qué? Lo choco, ¿qué hago con ese carrito? Lo que importa de esa imagen es el uso didáctico que le vamos a dar a esa imagen, a partir de reflexiones, a partir de cuestionamientos, a partir de explicaciones, definiciones, o lo que sea, ¿verdad? No de la imagen en sí. En presencial yo traigo mis carritos, los presento y los muevo. Y entonces en presencial hago preguntas. Eso es lo que tengo que trasladar a distancia, pero mejorado, porque ahí no está el maestro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo necesito enfatizar y necesito que quede muy claro, que estamos pensando en cosas diferentes para tratar problemas que tienen muchos años. Otro aspecto en relación con la escritura es que, bueno, las veces que me tocó ser asesora en el curso, vi que es muy frecuente también el plagio entre los profesores y eso es muy importante. Tener mucho cuidado para detectarlo y manejarlo, sobre todo en el foro, porque algunos pueden llegar a ser muy susceptibles y sentirse señalados, pero es dejarles claro desde que están tomando el curso, que ya cuando estén dentro de la celda, eso no lo podemos pasar porque estamos explicando un contenido con un fin específico, entonces por muy bueno que sea el documento que estén copiando, no nos va a servir textual para lo que nosotros queremos enseñar a los estudiantes. Y sí vi que desafortunadamente es muy frecuente y entre los maestros suelen no señalarlo. No sé si porque no lo notan o porque en un caso que tengo muy claro con una maestra que tenía en su desarrollo de tema mucha imagen. Entonces los demás maestros, yo creo como que se apantallaron porque decían que era muy didáctico, estaba muy llamativo y ya por eso les decían en el foro que era maravilloso su tema. Y yo al revisarlo me doy cuenta de que tiene plagio y dije, no, que va a ser maravilloso su tema, ¿no? No hace falta que ella explique. O sea, está bien, ya recopiló información, hay que reconocerle que tiene claro que es necesario utilizar ciertos recursos, pero también decirle que no se exceda, ¿no? Ese es otro punto que es importante tener muy en cuenta para quienes llegan a ser asesores, señalarlo en ese momento y cuando estamos en la celda de producción, también trabajarlo con ellos, dejarlo claro desde el principio y en el desarrollo del trabajo, pues también irle explicando al autor cuando llegamos a detectarlo por qué eso no lo podemos pasar.
Bueno, pues haciendo reflexión acerca de lo que nos comentaba la maestra Sánchez, yo pensaba qué tan importante es dirigirnos con los profesores y no nada más de manera presencial, sino que muchas veces también nosotros hacemos uso del correo electrónico como una forma de estar en contacto con ellos, y entonces a lo mejor también podríamos poner atención en la manera en cómo nos dirigimos con ellos a través de estas herramientas, la forma en cómo redactamos, porque justamente va a hablar de nuestro profesionalismo, la manera en cómo nos expresemos tanto verbalmente como por escrito, y muchas veces si yo le mando un correo al profesor con faltas de ortografía que no se entiende, pues bueno, eso va a perjudicar mucho, ¿no?, en la forma en cómo vamos a trabajar con ellos, y el hecho de que nos vean jóvenes y que a lo mejor digan, bueno, es que no tienen la experiencia necesaria. Entonces es dar a notar nuestra preparación desde ese momento, e incluso en los cursos, cuando tenemos contacto con ellos como tutores, yo tuve, por ejemplo, la experiencia como tutora o como asesor, la forma en cómo les contestamos un mensaje, la forma en cómo se retroalimenta, y bueno, nada más como una forma de reflexionar acerca de en qué momentos podemos hacer uso de esto que nos comentaba la maestra. Bueno, son dos cosas, ¿verdad? Nuevamente lástima que no están los compañeros de formación, porque creo que todo esto nos atañe a todos, ¿no? Es parte de nuestro trabajo y es parte de nuestra cotidianidad. Okay. Entonces, el trabajo sí efectivamente tiene que ver con la forma como nos expresamos, cómo construimos las oraciones y sobre todo el compromiso, cómo nos comprometemos para revisar cada uno de los párrafos que estamos escribiendo, con los que le estamos respondiendo a los maestros, que vean qué les estamos diciendo, que se entienda, uno, y dos, que no tenga errores de ortografía, ¿verdad? Esas son como básicos especialmente. Que son jóvenes y que ¿qué les van a enseñar? Sí, somos jóvenes, y aquí el asunto no es tanto la juventud, aquí el asunto es la forma como podamos defender el trabajo, la forma como podamos argumentar, hacer los planteamientos y argumentar nuestro trabajo. Eso es lo que importa, ¿sí? Por eso me parece bien importante este trabajo que están haciendo en Luz y Soco sobre estrategias para retroalimentación, ¿verdad? De foros, cómo dirigir, cómo los foros, cómo moderar un foro, porque a veces también lo dejamos abierto y luego ya no sabemos qué pasa, si están peleando, si no responden, en fin. Que sería parte de otro momento del trabajo, entre otros que podríamos presentar aquí, ¿no? Bueno, el otro punto es el del plagio. En algún momento ya habló algo sobre lo adecuado del uso de multimedios, entendiendo por multimedio cualquier tipo de recurso, escrito, verbal, gráfico, fotográfico, lo que sea. Tiene dos situaciones con las que podemos hablar de adecuado, un recurso. Uno, que responda a los fines que se están esperando, ¿sí? Los fines didácticos que se están esperando. Eso implica que un recurso sea adecuado. Y dos, que sea propio, o sea, que no sea un plagio, ¿verdad? Eso lo tenemos que manejar de manera muy precisa con los profesores. Este asunto de los plagios, pues es una cultura, no nada más es de México, de verdad. En todos lados todo el mundo se copia. Ya hasta hemos visto premio Nobel ¿sí? Que se los han quitado por plagio. Entonces, no es algo que sea exclusivo, digamos. Sí es muy marcado, sí, yo lo sé, pero no es exclusivo. Lo que sí tenemos que, ¿cómo vamos a defender entonces el trabajo? Me dirían, ¿qué les digo al maestro? Que no copie. Bueno, el trabajo que nosotros hacemos, al final de cuentas, se registra ante derechos de autor, por dos situaciones. Una, porque es obra original de un autor a quien se le paga, ¿verdad? Ese autor puede registrar esa obra como un producto terminado que al final de su vida
o durante su vida laboral como profesor, puede utilizar para puntos, para promoverse, para presentar en congresos. O sea, el trabajo académico tiene muchas vertientes. Entonces, una materia, el trabajo de autoría se puede utilizar de muchas maneras. Y eso implica otras cosas, ¿no? Pero no se vale o no podemos asegurar que un trabajo copiado sea original. O sea, que un maestro se pueda promover con un trabajo copiado de alguno de nosotros o de internet. No. O sea, está bien que lo use y todo, pero que sea trabajo de él. Y para asegurar eso es que se registran ante derechos de autor. Por eso es por lo que se les pide las cartas de autoría. Para asegurar que nosotros no nos hacemos cargo de que si el señor, ¿qué hizo? Si viene una demanda, pues no es sobre el instituto ni sobre nosotros, sino sobre la persona que hizo el trabajo. Entonces, ellos deben de tener claro, deben tener conciencia de que si ellos dicen que eso es de ellos, nosotros lo revisamos y como dice Lupita, tenemos la mala costumbre de checar todo, ¿verdad? Y entonces les dicen, es que esto está en tal país, y entonces se enojan los maestros porque se ven evidenciados. Pero lo que sí hay que decirles desde un principio, que quede muy claro, es eso, que el trabajo, lo que se les paga es por obra original que se registra ante derechos de autor. Derechos que el instituto en algún momento puede explotar, pero la autoría va a ser del profesor. Y por ahí de paso, ya que estamos todos aquí, ¿qué registramos nosotros? Porque ustedes, maestra, por favor, las estábamos esperando. Ah, sí. Sí, ya me enteré. Las copias de los cursos, ya saben cómo es esto. Bueno. Ustedes firman cartas de cesión de derechos. ¿Qué ceden? ¿Qué registran ante derechos de autor? ¿O nada más las están firmando así? ¿Cómo qué? Exactamente. En el caso de los comunicólogos, lo que se registra como autoría propia es el desarrollo de la guía, en donde se plasman los recursos, las propuestas de los recursos que se hacen, ¿verdad? Con todo el desarrollo. Porque acuérdense que nuestra ley de derechos de autor solamente registra textos y en algunos casos imágenes, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros registramos la autoría de las guías de producción. Eso es de ustedes. Y los diseñadores didácticos. Los diseñadores didácticos también firman cartas, ¿no? De cesión de derechos, ¿o no? ¿Qué? Tiene que ser un texto, tiene que ser algo visible para poderlo registrar, ¿no? Las actividades, la metodología y las estrategias. O sea, de la metodología didáctica para la modalidad a distancia, esa metodología didáctica se desencadenan las actividades, la evaluación, las propuestas de evaluación y las estrategias didácticas. Eso es lo propio de ustedes, eso es lo que registran. Entonces, si se dan cuenta, sí hay un compromiso serio en esto, ¿no? Sí hay un compromiso importante. Que bueno, insisto, ustedes se están formando y yo espero ya con los años que tienen, pues que ya estén formados como profesionistas. Se venden como profesionistas especializados en educación a distancia, ¿verdad? Esa es su especialidad. Entonces, tenemos que, a lo mejor, lo que les pedimos a los maestros, esto es un poco de lo que estamos haciendo aquí, pues vamos a reflexionar qué hemos hecho en estos años, cómo lo hemos hecho, por qué lo hemos hecho, y escribirlo, plantear artículos, metodologías, etcétera, 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 que se puedan dar a conocer, porque es un trabajo de 5 años, bueno, muchos 4, casi la mayoría, 4, ¿no? 4 años.
Es un trabajo muy extenso. Y si nosotros les pedimos a los maestros que ellos reflexionen sobre su quehacer docente, ¿por qué nosotros no? Es lo que hemos estado haciendo durante todos estos años. Tenemos que ver qué hicimos, cómo lo hicimos, en dónde estuvieron los aciertos, en dónde están los errores, cómo los vamos a corregir. Porque ahorita, repito, el trabajo va más encaminado a la superior y posgrado. Y tiene que ver con que tengamos suficientes elementos, suficientes argumentos para presentar y validar nuestro trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Que definir de manera muy clara, muy precisa, muy concreta, no ambigua. ¿Sí? Y lo que les dije ayer, lo repito, lo insisto, escriban. ¿Sí? Hay que escribir artículos, hay que escribir experiencias, hay que escribir. A veces cuando empezamos salen bien feos, pero ya después nos empiezan a empezamos a corregir y empiezan a cambiar, ¿verdad? Pero hay que hacer el intento. De veras, esta oportunidad que tenemos de los coloquios, de los encuentros. El próximo coloquio va a ser en Hidalgo, en octubre también. Tanto como llevarlos, no creo, pero los podemos invitar, ¿no? Que vayan. Hay un espacio a distancia, pero pues los podemos. Pues, habría que ver. Sí, habría que ver. Acuérdense, el año pasado la maestra nos invitó a escribir, los que lo hicieron muy bien se fueron a Guadalajara una semana. Entonces, bueno, habría que ver qué otra cosa, ¿no? Pero inténtenlo, intenten escribir las cosas que hacen, plasmarlas, argumentarlas. ¿Por qué? Eso es reflexionar sobre mi experiencia. Eso es construir conocimiento. Nada más les quería mostrar algunos ejemplos de los que utilizamos de las unidades de aprendizaje. Les dimos ejemplos a los maestros. Quizá no es que queramos mezclar la labor del comunicólogo, pero también si un maestro autor ya tiene una idea clara de lo que quiere mostrar, pues también es darle ejemplos de cómo se puede hacer. Y por ejemplo, aquí en gráficas les decimos que es algo que él va a elaborar, porque muchas veces también llegan a la celda, llegan con libros y dicen, bueno, quiero incluir esta gráfica, ¿no? Entonces, bueno, decirles que como todo es autoría suya, tienen que elaborarlo todo. ¿Pero cómo hacen una gráfica? No, son ejemplos de los recursos que puede utilizar el maestro. Por ejemplo, si va a exponer la expresión gráfica de un vector, bueno, el maestro va a hacer esa gráfica, no la haría en este caso ni el pedagogo ni el comunicólogo. Él no la da y ya es cuando se trabaja. ¿Sí? Pero ahí se propone, ¿no? Sí. O sea, los comunicólogos proponen hacer esta gráfica en, no sé, en Excel, como lo ponen, ¿no? ¿Y quién la hace? Sí. La celda, ¿no? La celda. Mañana vamos a trabajar con los diseñadores porque ya la forma de trabajar ya no es de que termino la unidad, la guía de producción, la mando a producción y luego producción y la espacio. Vamos a trabajar las celdas de producción y los platanos. Y bueno, también me gustaría comentarles que este curso se ha dado en dos versiones. Una en módulo 2.1, cuando se daba mezclado con el curso anterior, y la nueva, que es esta, que solo tiene 3 unidades de aprendizaje. El curso es básico, muchos maestros se van con la idea de que al finalizar el curso van a desarrollar una unidad de aprendizaje. Pero como nuestro nivel es básico, con lo que se van es con la experiencia de enfrentarse a escribir, a construir y también conocer los recursos que podrían utilizar. Les quiero mostrar, por ejemplo, en la unidad 3, cuando hablamos de cuál es la estructura de las unidades de aprendizaje,
fuimos muy generales porque, como les decía, no conocemos la estructura que se maneje a nivel superior, pero de forma general, pues sí hay elementos que tendría que cubrir el desarrollo de una unidad de aprendizaje. No se va a ver. Ok. Por ejemplo, aquí el plan de trabajo, que no hablamos de planeación didáctica porque es algo en lo que no nos centramos, eso ya lo haría el profesor directamente con el pedagogo, pero sí le decimos que hay un plan de trabajo, el encuadre, cuáles son sus elementos, las unidades temáticas, que es la estructura que va a tener esa unidad de aprendizaje, las unidades temáticas que tienen temas, subtemas, actividades y recursos, la actividad de recuperación, elaborar un glosario y elaborar una bibliografía. La 3 es realmente lo que se va a ver para cálculo diferencial. Entonces, ¿cómo le hago para armar lo que me estás pidiendo, ¿no? ¿Qué es lo que debe tener la unidad? Sí, nos vamos concreto a una unidad temática, a darles el ejemplo. Por ejemplo, aquí, habilidades del pensamiento, unidad 1, y esa unidad temática va a contener un mapa de contenidos, una introducción a la unidad temática, el tema que va a incluir actividades y recursos, y va a tener unas conclusiones. Y les decimos brevemente qué características tendría que tener cada uno de estos elementos. Y como les decía, también les proporcionamos a lo largo del curso recursos de apoyo en los que ellos puedan ampliar información. Les va diciendo que hagan un plan de trabajo, después se les está, pero siempre se les menciona que deben de tener muy en cuenta todo lo que ya hicieron anteriormente, su mapa de contenidos, su análisis de competencia, y también se les, que todo eso tiene que llevar una lógica, y en el plan de trabajo realmente es cuando se tiene que ver esa lógica, esa secuencia, de que no me puede decir la competencia que va a aplicar, y yo estoy proponiendo un temario donde solamente le doy a conocer, ¿no? O en el desglose de su tema, no nada más van a haber puras conceptualizaciones, sino también tienen que haber ejemplos, las actividades que ellos proponen. Si la competencia me está diciendo que debe de aplicar, debe de haber una actividad donde el alumno aplique, o vamos, si tiene que construir algún proyecto, deben de haber actividades que lo encaminen a construir un proyecto al alumno. Realmente el profesor va teniendo estas pequeñas actividades y dentro del contenido se va manejando, ¿no? También una parte muy importante es la unidad 2, donde se les habla sobre los recursos. En lo personal, la mayoría de los profesores como autores no proponen un recurso porque a algunos de ellos les es ajena la modalidad y no conocen los recursos. Entonces, esto por obvias razones no los van a proponer. Si yo no conozco algo, no lo voy a proponer. Es muy importante que ellos conozcan las herramientas que tiene la plataforma como alumnos, pero también aquellas que pueden utilizar para proponer dentro de sus actividades, dentro de sus propias unidades temáticas. Ellos realizan una wiki. Hay una actividad de aprendizaje donde ellos realizan una wiki. Los profesores, es impresionante cómo al realizar la wiki se dan cuenta, como ellos lo viven, se dan cuenta de qué tan útil les puede ser este recurso, ¿no? Dentro de una actividad, qué es lo que les va a permitir construir, cómo lo van a ir construyendo. También otra cosa que hablan en la unidad 2 es de que lo que mencionaba la maestra Sánchez, es que un recurso debe de tener un uso didáctico, debe de tener un propósito, y que no puede sustituir una explicación, no puede sustituir un tema, no puede sustituir un subtema. Un recurso es un apoyo a una explicación, y esto, sí lo complementa, es el apoyo. Entonces, eso hay que dejárselo muy en claro, porque si hay profesores que vienen con los videos, vienen con ligas y te dicen, aquí está mi tema. Entonces, hay que dejarlo muy en claro a los profesores, la importancia que tiene su trabajo como docentes, la importancia que va a tener ese trabajo que va a ser formativo y no solamente informativo, que muchas veces los profesores confunden esta parte, y hay que sensibilizarlos a dejarlos, a hacerles ver el papel, la importancia que tiene su papel como autores, que ese contenido finalmente alguien
lo va a leer, lo va a analizar y va a aprender de. Entonces, esta parte también hay que sensibilizarlos y esto también es bueno para combatir un poco el plagio. Ok, cuando al profesor se le dice, oye, yo descubrí esto dentro de tu contenido y pues está dentro de una página, hay que decirle, claro, está dentro de una página, lo encontré. Esto no es correcto, porque entonces, si el alumno busca el tema dentro de internet, ¿va a encontrar el contenido? Entonces, ¿qué seguridad va a tener él de lo que le estamos dando? Tiene una seriedad, tiene un fundamento. Entonces, ahí es cuando hay que sensibilizar a los autores de todo, o sea, de todo lo que es su trabajo y de verdad dejarles muy presente la importancia que tiene ese trabajo para alguien más, porque estamos trabajando para un alumno, no estamos trabajando para a lo mejor un profesor que ya lo sabe. O sea, es muy importante dejarles muy en claro que es una unidad de aprendizaje formativa. Entonces, yo rescato mucho esto del curso y al final ellos desarrollan solo un tema y una actividad de aprendizaje, pero ellos ya tienen toda una secuencia y debe de ser obviamente coherente, debe de ser clara y esto es lo que a ellos les permite realmente no salen ya siendo unos expertos creando contenidos, ¿no? Y se les dice a los profesores que esto es para capacitarlos y es una forma pues introductoria, que no van a salir totalmente capacitados, que van a trabajar con un grupo que los va a estar apoyando, pero sí es muy importante hacerles ver la importancia que tiene su papel dentro de estas unidades de aprendizaje, ¿no? Normalmente para los alumnos suele ser pesada y tú lo estás manejando como muy denso, muy plano, tal vez incluyeras un recurso de este tipo. Ahí eso es muy productivo y muy enriquecedor para los profesores que no tienen experiencia. Otro aspecto es que, bueno, en mi caso, cuando fui asesora, les hacía mucho hincapié en que no se preocuparan tanto por proponer los recursos así de última, porque ya en el trabajo están dentro de una celda de producción y tienen el apoyo de un pedagogo y de un comunicólogo. Entonces les digo, lo importante es que ustedes tengan muy clara la competencia de la unidad de aprendizaje y en función de eso vayan haciendo su desarrollo y planteen una idea. Tengan en cuenta que si proponen una imagen y está tomada de internet, ya en el trabajo no se va a quedar esa imagen que ustedes están proponiendo, porque allí va a intervenir el comunicólogo. Ustedes no están solos en ese proceso. Es un punto en el que igual yo les hacía mucho hincapié a los profesores. Uh-huh. Uno es cómo hacer el mapa de contenidos. O sea, no es nada más copiar el temario y ponerlo en un mapa, ¿no? Aquí es un punto importante entre los compañeros de formación. Por ejemplo, los compañeros de formación, ellos tienen que hacer todos sus contenidos y los contenidos tienen que estar en función del objetivo de la competencia que quieren desarrollar. En el caso de las unidades de aprendizaje, el problema es que los contenidos ya están delimitados, porque son temas de programas que han sido pasados por comisiones académicas y una serie de situaciones, por eso los hacen institucionales, por eso son programas que tienen una validez dentro de una institución, ¿sí? Todos estos procedimientos de desarrollo curricular y todo eso se tienen que hacer y se hacen en todas las instituciones. Entonces los programas, por esa razón, es que son sagrados, digamos, no los podemos tocar. Entonces, ¿cómo hacerle para transformar 3 unidades con 5 temas cada uno que se imparten en un semestre y que generalmente no les da tiempo de verlo, porque muchas veces es lo que nos dicen los maestros, no, si en presencial no lo vemos. Bueno, entonces, ¿por qué quieres o por qué demandas que en virtual, en la modalidad de distancia, sí se tenga que ver? ¿Sí? O sea, ¿cómo le hacemos para explicar eso? ¿O cómo
Los dejamos que pongan todos sus temas que definitivamente no se van a ver, lo sabemos, no los van a desarrollar porque es imposible ponerse a escribir tantísima información. En nivel superior no se desarrollan los contenidos, se desarrolla solamente esto que estamos haciendo en clase. Las introducciones, las explicaciones, los resultados, pero no los contenidos. Los contenidos pues ya están, ya las escribieron los autores, ni modo de que cada maestro se ponga a reescribir lo que ya hizo un autor, ¿no? Imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos para definir cuáles temas, cuáles unidades quedan o cuáles no? Si de antemano sabemos que no se puede quitar ninguna. ¿Alguien sabe? Sí, pero ¿cómo lo hace el pedagogo? Que nos cuente, aunque sea de manera general, cómo lo hace. O cómo convenzo. A ver, convénzame a mí de que cambie mi programa. A la maestra, Carmen, que cambie su programa. Porque miren, el programa que se entrega oficialmente, pues el maestro es responsable de ese programa. Y es responsable de que se desarrolle en clase. ¿Sí? La mayoría de las escuelas tienen supervisores que van a checar que efectivamente estés desarrollando el programa. Entonces, ¿cómo le hacemos para desarrollar eso en 6 semanas en lugar de 6 meses? Eso tendría que ser válido para licenciatura, maestrías, incluso para posgrados. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? ¿O cómo lo están haciendo? ¿O no se puede hacer? ¿O qué pasa ahí?